Bueno, acabando las generalidades del ciclo cardíaco y los detalles que vemos en él, nosotros ya después volveremos un poco otra vez más sobre la tensión y la generalidad de la ley de Laplace. Lo dijimos en forma más o menos rápida, simplemente para tener unos conceptos generales y irnos acomodando con eso. Volveremos cuando veamos poscarga, que es uno de los determinantes del gasto cardíaco, mostraremos en gráfica la ley de Laplace y haremos todos los ajustes que sean necesarios al respecto. Por ahora, entonces, nosotros comenzamos con el primer determinante del gasto cardíaco, y el primer determinante del gasto cardíaco para nosotros lo vamos a tomar como la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. El corazón origina su impulso eléctrico en su propia estructura cardíaca. Tiene un tejido especial que es marcapaso. Él mismo se autoexcita eléctricamente. Eso indica que él es capaz de originar sus propios potenciales de acción y una vez generados se transmiten de una célula a otra simplemente porque las uniones que hay entre una célula y otra son adecuadas para permitir un rápido traspaso de un impulso a otro, por esas uniones gap que presenta entre una y otra célula vecina. Por lo tanto, en cuanto nos referimos a el marcapaso cardíaco, a diferencia del pulmonar, uno a nivel del corazón da la misma orden de contraerse mecánicamente, pero primero la orden se da en forma eléctrica. La señal eléctrica que hay en el corazón se llama potenciales de acción, y el potenciales de acción de los que hay en el corazón hay dos tipos, uno que va a ser, que vamos a ver así, que es lento, que se llama así de fibra lenta, donde aquí entra predominantemente calcio y aquí sale potasio, y este rápido que va a presentar una entrada de sodio aquí principalmente, de calcio aquí principalmente, y una predominante salida de potasio acá. El denominador común en los dos tipos de potencial de acción es que siempre entra calcio. Es ese calcio entrando por las fibras rápidas del músculo auricular o del músculo ventricular lo que nos hace nosotros denominar que es un marcapaso eléctrico con capacidad después de este calcio de llevar a cabo la contracción mecánica. Volvemos a insistir que primero es la actividad eléctrica cardíaca antes que ocurra la actividad mecánica. No puede haber actividad mecánica sin actividad eléctrica cardíaca. Ahora, el nodo sinusal, el nodo sinoauricular que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, uno me preguntaría, ¿y cuál es su frecuencia inherente o propia a él que se dispara en un minuto? Depende. Si este nodo sinusal, yo le pongo aquí terminaciones nerviosas del simpático o le coloco terminaciones nerviosas del parasimpático, tiene una frecuencia de disparo que es la que nosotros normalmente llamamos una persona que no es entrenada, sino normal, la llamamos entre 60 a 100 por minuto, que llamamos la frecuencia de disparo normal o frecuencia normal de disparos. Pero si yo cortara estos nervios, el nodo sinusal de todas maneras es capaz de disparar por sí solo, porque él no depende para disparar del simpático y del parasimpático, él es autónomo. Lo que pasa es que el simpático y el parasimpático simplemente le ofrecen una manera de regularlo. ¿Qué es regularlo? Que una vez yo quiero disparar más, entonces le descargo el simpático que me da taquicardia. O si lo quiero poner a disparar menos, pues le hago un estímulo vagal, que es parte del parasimpático, y entonces en ese caso la frecuencia cardíaca disminuirá. O sea, haya o no simpático, haya o no parasimpático, de todas maneras el nodo sinoauricular se va a disparar. Pero ese disparo del nodo sinusal sin, esto es con autónomo presente, recuerden que el autónomo es la suma del simpático parasimpático. El nodo sinoauricular se dispara más de 100 veces por minuto, sería una frecuencia un poco más alta que esta, para 80 a 120, si fuera sin autónomo. O sea que verdaderamente, cuando nosotros conectamos el autónomo acá, conectamos el simpático con el simpático, conectamos el parasimpático, nosotros vemos que esta frecuencia baja, lo que nos da a entender que el efecto fisiológico normal es que uno tenga una ganancia del parasimpático sobre el simpático, es decir, uno tiene un tono predominante vagal, en el sentido de que gana normalmente el parasimpático sobre el simpático en cuanto a su capacidad
de disparo. Bueno, nosotros también tenemos que ser claros. Este nodo sinusal, a medida que se va envejeciendo la persona, el nodo sinusal va a responder cada vez menos a las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina, o norepinefrina y epinefrina, que es lo mismo. Entonces, cuando esto con la edad se va respondiendo menos, uno va viendo que la frecuencia de disparo máxima que puede hacer un nodo sinusal va disminuyendo con la edad. Entonces, por eso es que la gente habla de que de qué depende la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima depende de la edad. Y por eso se calcula la frecuencia cardíaca máxima como 220, que es una constante menos la edad en años. Una persona de 20 años entonces tiene una frecuencia cardíaca máxima de 220 menos 20. Es decir, una frecuencia cardíaca máxima de 200 por minuto. Esa es su máxima capacidad de disparo. Después veremos nosotros que la capacidad de disparo va a ser importante en el sentido de que cada vez que llegue uno hasta la frecuencia cardíaca máxima, uno tolera ese aumento de la frecuencia cardíaca con relativamente buenos niveles de eyección. Pero cuando ya se pasa la frecuencia cardíaca máxima para la que tiene, uno va viendo que va teniendo problemas y tener una taquicardia de ese nivel ya se va a volver contradictorio, que es lo que nosotros vamos a verdaderamente a vislumbrar. La edad, entonces, por lo tanto, influye la capacidad de lograr una frecuencia cardíaca máxima. Entonces, nosotros podemos decir simplemente esto, que el único factor determinante sobre la frecuencia cardíaca máxima es verdaderamente la edad. El entrenamiento físico no va a tener efecto sobre la frecuencia cardíaca máxima, entrene mucho o entrene muy poco. Si usted tiene 20 años, lo que va a predominar ahí es la edad sobre cualquier otro parámetro. Eso por ese lado. Lo otro es que, ¿qué hace el entrenamiento físico de beneficio sobre la frecuencia cardíaca de disparo basal? Se ha visto que el entrenamiento aeróbico durante 8 o 10 semanas a un 60, a un 80% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, que si yo tengo una frecuencia cardíaca máxima de 200, digo 200 es mi 100% que yo debo lograr, la intención del ejercicio que yo quiera 60, 80, a qué frecuencia deberé programar yo el aparatico que tenga para que no me pase de ahí. Entonces la gente programa su aparato para trotar, para hacer de ciclismo, lo que sea, y saber cuándo se le está acelerando mucho la frecuencia cardíaca y que pueda tener un efecto de pronto maluco sobre el gasto cardíaco, que vamos a ver ahora por qué. Bueno, el hecho es que el entrenamiento físico, el tono vagal o el predominio vagal se acentúa, tiene un tono vagal acentuado. Un tono vagal acentuado quiere decir en ese caso que nosotros vamos a ver que la gente entrenada, al parecer, producto de los niveles de óxido nítrico, parecen liberar mayor promueven la mayor liberación de acetilcolina en las terminales nerviosas del parasimpático. Y eso promueve que en el estado basal la persona entrenada se mantenga con una bradicardia relativa. Por eso nosotros decimos que los entrenados tienen un pulso generalmente muy bajo. ¿Cuál es el efecto en sí de la frecuencia cardíaca sobre el gasto cardíaco? Usted tiene que el gasto cardíaco es el volumen que yo inyecto en un ciclo por el número de ciclos, que es la frecuencia cardíaca, el número de ciclos. Entonces, mi gasto cardíaco es igual al volumen, vamos a decir que el volumen de inyección, si permanece constante, mire que si yo aumento aquí la frecuencia cardíaca, esto va a aumentar. Eso aumenta el gasto cardíaco. Entonces, hay que ser claros.
a mayor frecuencia cardíaca dentro de cierto límite, mayor gasto cardíaco si el volumen de eyección es constante. Pero si yo ya aumento demasiado la frecuencia cardíaca máxima, en la frecuencia cardíaca, superando la frecuencia mayor que la frecuencia cardíaca máxima para la edad, ya se vuelve contradictorio porque aquí cursa con una disminución del volumen de eyección. Entonces este aumento en la frecuencia cardíaca máxima se contrarrestado por una caída mayor del volumen de eyección, y aquí es donde el gasto cardíaco, en vez de quedarse normal o aumentar, disminuye. Esta taquicardia de acá, taquicardia es distinta a esta taquicardia. Esta es menos acentuada que esta, pero esta me da un gasto cardíaco mayor y eso es beneficiosa durante el ejercicio, durante cualquier estrés. Esta taquicardia es poco beneficiosa porque me da un gasto cardíaco disminuido que me lleva a una perfusión cerebral inadecuada, me paga una lipotimia, y por eso los casos que le dicen a uno que la abuela de uno o un familiar de uno que le dio una taquicardia supraventricular o una taquicardia muy grande, que empezó a darle ganas como de desmayarse o a sentir o se desmayó, lipotimias o hizo síncope. Entonces la frecuencia cardíaca tiene un efecto dual sobre el gasto cardíaco. ¿En qué sentido? Aumentos leves, moderados de la frecuencia cardíaca, mayor frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco porque el volumen de eyección es constante y no se sacrifica. Pero a más frecuencias cardíacas más altas el gasto cardíaco disminuye. Y disminuye porque el volumen de eyección disminuye, a pesar de que está aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la explicación de eso? La que nosotros teníamos pendiente. Nosotros habíamos dicho que el periodo más largo de la diástole era el periodo de eyección de llenado lento ventricular, que llamábamos diástasis. Bueno, en este periodo nosotros decíamos que era contradictorio demorarme yo un 5%, llenar un 5% en un periodo más largo de todos, el más largo de todos de la diástole. Y uno diría, entonces, ¿para qué hago eso? Precisamente es una reserva que tiene uno. A medida que va haciendo taquicardia, el periodo que primero se sacrifica es el de la diástasis, hasta que llegaba a la frecuencia cardíaca máxima. Cuando ya te agostas el 5% de ese llenado, que vos lo puedes complementar con una contracción auricular más activa o con un llenado rápido más activo, no hay problema si me estoy agotando, es el periodo de la diástasis. Pero si ya se acaba la diástasis, porque la frecuencia cardíaca es muy grande, entonces ya lo que es, tengo que sacrificar el llenado de contracción activa, que es el último periodo de la diástole, o el periodo de llenado rápido. Ahí es cuando empieza a ocurrir esto. Entonces, cuando una taquicardia ya se vuelve ilógica, en el sentido de que para uno no le está beneficiando porque le está dando a uno problemas de perfusión cerebral, quiere decir que ese aumento de la frecuencia cardíaca ya me está sacrificando el volumen de eyección, porque me está sacrificando el periodo de, ya no solo de llenado lento ventricular, sino que se está sacrificando ahí el periodo, o bien sea de llenado rápido, o el periodo de contracción auricular. Entonces el periodo, por esa es la razón de que dure tanto y contribuye muy poco al llenado ventricular como tal. Ahora, es claro que el entrenamiento tiene sus efectos beneficiosos. Bueno, eso es una cuestión. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, entre una persona normal que no entrena, pues ahí, una persona normal, vamos a colocar aquí un entrenado para ver una diferencia, entrenamiento. Vamos a suponer, por ejemplo, que la persona normal tiene 100 de frecuencia cardíaca por minuto y tiene un volumen de eyección de 50 ml por latido. Por lo tanto, su gasto cardíaco es igual a 100 por 50 igual a 5.000 mililitros minuto. Vamos a coger una persona entrenada que, por el contrario, vamos a ponerlo totalmente al revés, de que sea una persona muy bien entrenada y que tenga una frecuencia cardíaca 50 por minuto, con un volumen de eyección de 100 ml por minuto, por latido, perdón, y un gasto cardíaco multiplicado de 100 por 50. O sea que los dos en reposo tienen el mismo gasto cardíaco. En reposo. Pues las dos personas van a ser de 20 años, por ejemplo, 20 años y 20 años.
Entonces lo que hay aquí para llamar la atención es que este máximo puede llegar a 200. Este máximo puede llegar a 200 latidos por minuto. Pero mire esto, este señor, por encima de 100 no puede aumentar sino otros 100, te queda una reserva de taquicardia de 100. En cambio este, que tiene un tono vagal y que tiene de base un corazón hipertrófico, creció la pared en forma excéntrica, que es lo típico de la hipertrofia del atleta entrenado para para aguante, pues para resistencia, distinto al de potencia. Este muchacho o esta persona tiene una reserva para hacer taquicardias de 150 cuando este tiene 100. En cambio este inyecta más por latido que este. Entonces obviamente un deportista entrenado tiene una capacidad de tener un gasto cardíaco mucho mayor que una persona que no lo tenga. O sea, tiene una reserva de frecuencia cardíaca mucho mayor, y el que tenga una frecuencia cardíaca mucho mayor tiene muchas probabilidades de lograr un éxito mayor porque la cantidad de eyección de sangre es mayor por minuto. Bueno, otro efecto verdaderamente muy llamativo que molestan mucho los libros y todo eso es esto. Uno esperaría que si yo tengo 50 latidos por minuto y por un volumen de eyección de 100, pues yo eyecte 5.000 mililitros por minuto. Eso es lo que acabamos de ver, por ejemplo. Esperaría yo que yo multiplicara estos 100 latidos por minuto y el volumen de eyección que hacen 1000, esto me daría 10.000 mililitros por minuto, o sea que se duplicaría. Eso simplemente por el hecho de que en vez de hacer 5 ciclos por minuto, eyectando lo mismo, si hago 10 tengo que sacar el doble. Pero mire lo que se encontraron, que fuera eso, de aumentar de 50 a 100, que teniendo la misma eyección debería dar 10.000, vieron que el volumen de eyección no se quedó en estos 1.000, sino que verdaderamente, aquí, esto es por 100, perdón, y aquí sí queda 5.000, esto es por 100, porque un 50%, 5.000, 100% da 10.000. Imagínense entonces que estos pacientes hagan un esfuerzo marcado para intentar duplicar su gasto cardíaco. Bueno, entonces dicen 50, dupliqué a 100, con el mismo volumen de eyección, te estoy diciendo, frecuencia cardíaca, aquí se duplicó 2 veces, y aquí era una vez lo normal, entonces 2 veces n. Esto es constante con respecto a este. Entonces yo esperaría que toda persona que hiciera eso, pues simplemente aumentara el gasto cardíaco el doble. Cuando uno ve esto, verdaderamente de que cuando esto lo duplica de 90 a 100, esto no inyecta 10.000, sino por ejemplo 10.000, por decir algo, 100. No mucho más, pero si hay algo más que la mera duplicación de la frecuencia cardíaca, o sea que aquí el volumen de eyección aumentó algo más que 100, que es esta diferencia que me lleva a que no dé 10.000 exactos, sino algo más que esos 100. Pero no vamos a creer que la gran mayoría de haber pasado de 5.000 mililitros por minuto a 10.000 mililitros por minuto con un aumento de la frecuencia cardíaca, el principal efecto fue ese, sino el principal efecto es haber duplicado el número de ciclos cardíacos. Pero además de eso, en que dupliqué el número de ciclos cardíacos, también aumenté la capacidad contractil del corazón, que nosotros después vamos a llamar eso inotropismo. Es capaz de inyectar más sangre con el mismo número de ciclos que tenía. En este caso, si yo tengo 100 y en un momento dado empiezo a inyectar más, que por el solo hecho de aumentar la frecuencia, hay un efecto de pronto de que el calcio hizo causar algún efecto mayor en la troponina C para aplicar un gasto cardíaco mayor. Ese efecto de inyectar un poco más de sangre fuera del efecto mismo de la frecuencia cardíaca o efecto inotrópico positivo de la frecuencia cardíaca se llama efecto Bowditch positivo, staircase, que es escalera, efecto en escalera. Entre más frecuencia va aumentando el gasto cardíaco, miren. O lo llaman también trepé.
o Treppe en el alemán. Estos tres efectos indican lo mismo. Efecto Treppe en escalera o Bow dispositivo es simplemente un efecto inotrópico positivo, es decir, aumentar mi capacidad de contracción mayor por un efecto aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo puedo explicar eso? En parte se puede explicar en muy buena razón por esto. A medida que yo voy haciendo taquicardias, yo estoy entrando sodio a la célula, sacando potasio, haciendo potenciales de acción. Entonces, ¿qué resulta? La bomba de sodio-potasio tarde o temprano tiene que volver esto a lo normal, sacar este exceso de sodio de acá y meter el potasio acá. Esto necesita ATP. Pero si el número de despolarizaciones por la frecuencia cardíaca es muy rápida, esta entrada y esta salida es muy rápida y supera el efecto inicial de la bomba de sodio-potasio ATPasa. De la bomba de sodio se ve retrasada, hay un retraso en el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué pasa? Entonces va aumentando el sodio intracelular. Este sodio intracelular aumentado hace que el intercambiador sodio-calcio, que normalmente lo que hace es meter sodio de afuera hacia adentro, porque es mayor el sodio afuera que adentro, y sacar calcio en contra de su gradiente, porque es menor el calcio acá que afuera. Este transporte en contra de su gradiente y este en favor de su gradiente. Esta es una forma de transporte activo secundario llamado intercambiador. Eso hace que entonces al acumularse este sodio intracelular, este gradiente sea menor, esto funcione menos y esto funcione menos y me voy quedando con una sobrecarga de calcio intracelular. Y la sobrecarga de calcio intracelular, ¿por qué es importante? Porque el calcio aumentado intracelularmente va a ir a pegarse a la troponina C y la troponina C con calcio va a ir a coger la tropomiosina, la mueve de su sitio donde se encuentra cercano a la actina y permite que la actina y la miosina hagan una contracción más fuerte. Entonces eso es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es el efecto de la frecuencia cardíaca sobre el gasto cardíaco. Tiene un doble efecto. Uno, por el solo hecho de aumentar la frecuencia cardíaca al hacer más número de ciclos en un minuto contráctiles, pues obviamente así inyecte lo mismo en cada ciclo con tantos números de ciclos más que lo normal, tiene que inyectar más. Y el otro efecto es que independiente de eso, a medida que yo voy aumentando la frecuencia cardíaca, aumento todavía que en cada aumento de la frecuencia cardíaca yo soy capaz de inyectar ya por ciclo más que cuando tenía una frecuencia cardíaca menor. Eso es un efecto inotrópico positivo, se llama Bow dispositivo, se llama staircase. Y entonces, eso para nosotros es importante tenerlo en cuenta. No podemos olvidar entonces que la frecuencia cardíaca es un determinante del consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque hacer más ciclos en un minuto implica hacer más enlaces de actina y miosina. Implica que más la miosina va a tener que coger el ATP, degradarlo en ADP y fosforinoluro para hacer un ciclo contráctil. Entonces, uno de los determinantes del consumo de oxígeno es la taquicardia. Tan es así que uno de los problemas que tienen las enfermedades coronarias, los que tienen coronopatías, una isquemia coronaria, es que cada vez que usted le aumente la demanda de oxígeno, pueden presentar una angina de pecho, producto de que la oferta por las coronarias, que es el que ofrece oxígeno, es menor que la demanda, que es lo que pide el corazón para funcionar normalmente. Así, usted crea que no, el tener que obligar al corazón a no contraerse 50 veces por minuto y no 100 por minuto, eso le implica tener que consumir más oxígeno para hacer más ATP en 100 ciclos contráctiles que en 50. Por lo tanto, voy a tener que pedirle a las coronarias que me lleves oxígeno por la sangre de las coronarias para hacer 100 ciclos contráctiles y no para hacer 50. Entonces le vas a exigir a una coronaria que ya está parcialmente tapada, tener que vasodilatarse más o de alguna manera aumentar la presión previa
al sitio de la opuesta placa para que al aumentar la presión trate de mantener un flujo adecuado. Y si eso no es así, es cuando se genera el desbalance entre oferta de oxígeno por las coronarias y la demanda de oxígeno por las coronarias. Eso se llama angina de pecho, una isquemia coronaria, como isquemia sería en cualquier otra parte del cuerpo en donde haya un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno. Con esto entonces finalizamos nuestra primera charla en cuanto al determinante del gasto cardíaco número 1, que va a denominarse el efecto de la frecuencia cardíaca, que los libros de farmacología frecuentemente llaman cronotropismo positivo, cronotropismo negativo. Si aumento la frecuencia cardíaca lo llamo efecto cronotrópico positivo, si disminuyo con una droga su efecto sobre la frecuencia o que disminución de ella se llama cronotropismo negativo.